Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Vania y mi compañera es Andrea. Les vamos a hablar sobre las plantas que con mayor frecuencia causan envenenamientos de la materia de toxicología. Las intoxicaciones por plantas se han dado desde ya hace muchos años, son muy antiguas, sea a través de ingestas involuntarias, por culpa del hambre o a través de preparaciones usadas con finalidad religiosa o con intencionalidad criminal. Con el transcurso del tiempo se ha aprendido a reconocer los peligros y a diferenciar unas especies de otras, incluso también adoptar ciertas plantas como medicinales, ajustar las dosis, identificar y aislar sus componentes, transformarlos en medicamentos y conocer sus efectos farmacológicos y toxicológicos. Las intoxicaciones por plantas son poco frecuentes en nuestro medio, pero en ocasiones pueden adquirir carácter epidémico o mortal. Se presentan las principales plantas de nuestro medio que se han agrupado en función de su principal órgano diana, aunque la mayoría de ellas generan manifestaciones en más de un órgano o aparato. Es difícil clasificar los varios centenares de especies venenosas que existen en nuestro medio, de las distintas posibilidades para agruparlas, componentes venenosos, grupos botánicos, etc. Hemos escogido la clasificación por los síndromes que producen. Debe tenerse en cuenta que una misma planta puede poseer más de un tóxico y afectar por lo tanto de forma simultánea varios sistemas. La importancia de la gestión de un vegetal determinado dependerá de varios factores. Toxicidad potencial de la planta ingerida, parte de la misma que se tomó, cantidad y forma de preparación. Conviene obtener datos en relación al tiempo transcurrido entre la ingesta y la aparición de los primeros síntomas y sobre la naturaleza de esto, así como la cantidad y la parte de la planta ingerida, ya sea hojas, frutos, raíces, etc. Si la identificación de la planta no es posible, se requerirá ingreso hospitalario, observación y tratamiento de soporte tras la realización de vaciado gástrico y administración de carbón activado, ya que hay plantas potencialmente mortales. Plantas con afectación gastrointestinal. Su intensidad puede variar desde una ligera irritación de la mucosa oral a un severo cuadro gastroenterítico. Las diarreas y más especialmente los vómitos pueden reflejar en muchas ocasiones simplemente la intolerancia local a un producto extraño, irritante y contribuyen a la expulsión del tóxico. Si esto no se produjera, deberá considerarse el vaciado gástrico y la administración de carbón activado. La ingesta abundante de las consideradas comestibles pueden provocar alteración hepática, renal y cardíaca por depósito de cristales de oxalato cálcico insolubles, formados tras la reacción del ácido oxálico absorbido con el calcio plásmico. Los casos graves se acompañan de hipocalcemia y acidosis metabólica. El tratamiento es sintomático y de mantenimiento. Por otro lado, el solo intento de masticación de hojas de aráceas decorativas da lugar a irritación orofaringia, disfagia, náuseas, vómitos y, en casos extremos, shock. La Arum italicum Miller, también conocida como aro, hierba de Aarón, yarrow, sarriaza, serria, es una planta herbácea de la familia de las aráceas que mide de 20 a 50 centímetros de altura. Tiene hojas gruesas, pecioladas y con nervaduras blanquecinas. Es una especie de bosque de ribera y lugares frescos de la tierra baja y montaña media. Sus hojas emergen a finales de otoño y es muy característica de la región mediterránea. Los principios activos son alcaloides como la aroína, aronina y arodina y contiene también oxalatos. La masticación y la ingestión de una hoja o de un fruto produce una fuerte irritación bucofaríngea con cialorrea que puede ir seguida de vómitos y diarrea. Esta acción irritante puede ser debida al efecto mecánico que producen los cristales de oxalato cálcico que contiene la planta. La Daphne mesereum es un arbusto de 30 a 120 centímetros perteneciente a la familia de las dimeláceas. Todas sus partes, pero principalmente sus atractivas drupas, contienen un glucósido en el que su aglicón es el dihidroxicumarina. El consumo de unas pocas drupas puede ser fatal para un niño. Se presentan náuseas, vómitos y diarreas y es muy irritante para el tubo digestivo y podría llegar a producir ulceraciones y hemorragias digestivas. La Hedera helix, conocida también como hiedra o hedera, es una planta de la familia de las araliáceas, leñosa, trepadora, con numerosas pequeñas raíces aéreas que se fijan sobre otros vegetales, rocas y paredes. Las hojas y frutos contienen el glucósido saponínico, hederagenina, y produce náuseas, vómitos, diarreas, disnea, excitación, convulsiones y coma. La lantana cámara es un arbusto perenne de la familia de las verbáceas
El fruto contiene alcaloides, lantanina o lantanideno A. Los frutos inmaduros son las partes más tóxicas de las plantas. Produce alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarreas, y debilidad muscular, colapso circulatorio y muerte. Las plantas tóxicas hepáticas y renales son plantas cuya ingesta se caracteriza por producir afección hepática, renal o mixta, que puede llevar en unos casos a la insuficiencia hepatocelular grave con coma hepático y en otros a la insuficiencia renal aguda. Han sido descritos casos mortales en nuestro medio y también se ha constatado la necesidad de tener que prever un trasplante hepático o de realizar hemodiálisis de sustitución. Tenemos la Rumex crispus, también conocida como acedera. Es una planta herbácea y robusta de la familia de las poligonáceas que alcanza hasta 1 metro o más de altura. Esta planta contiene ácido oxálico que al unirse con el calcio plásmico forma una sal insoluble. Oxalato cálcico que se deposita en los diferentes órganos, principalmente en los túbulos renales y en el hígado. Provoca alteraciones gastrointestinales, hipocalcemias, insuficiencia hepática e insuficiencia renal aguda. La Senecio jacobaea es una planta herbácea que contiene alcaloides pirrolisidínicos. El consumo regular de esta planta puede producir una obstrucción de las venas suprahepáticas y puede ocasionar una cirrosis hepática y un cáncer hepático. Las plantas con afectación cardiovascular, algunas son comunes de jardín, contienen sustancias digitálicas que han sido responsables de intoxicaciones graves e incluso de muerte. En algunos casos la intoxicación se ha producido al beber el agua de un jarro que había contenido las flores o tras la ingestión de infusiones. Las manifestaciones más frecuentes son digestivas y puede causar convulsiones, depresión de conciencia y respiratoria, pero sus efectos mortales se deben a la hipotensión bradicardia y acciones cronotrópica e inotrópica negativas. Plantas que afectan al sistema nervioso central. Numerosas plantas pueden originar trastornos del sistema nervioso central con el incremento del número de toxicomanos en nuestro país. Los envenenamientos por especies con efectos alucinógenos han ido en aumento en los últimos años. El alcaloide más importante es la liosiamina, que se encuentra en todas las partes de las plantas. Las más comúnmente usadas, especialmente en forma de infusiones, son la llamada belladona, estramonio y el beleño. Las tres producen un cuadro clínico similar caracterizado por sequedad de boca, visión borrosa, midriasis, palpitaciones, agitación psicomotriz, alucinaciones y a dosis elevadas incluso coma y paro respiratorio. Algunas plantas de estas se caracterizan por su efecto estimulante sobre el sistema nervioso central, de aparición rápida tras la ingesta y en general precedida de sintomatología digestiva. La clínica suele ser de taquicardia, ansiedad, irritabilidad, rigidez muscular, temblor, alucinaciones y más raramente convulsiones. El tratamiento es sintomático con utilización de benzodiazepinas o barbitúricos para controlar las crisis convulsivas, recordando que el vaciado gástrico mediante introducción de vómito debe realizarse solo si el intervalo asistencial es muy corto debido al riesgo de broncoaspiración. Tenemos otro ejemplo que es la acacia de las carreteras. Este es un árbol que puede encontrarse en parques, jardines urbanos, carreteras o bosques. La intoxicación se produce fundamentalmente por ingesta de la corteza, lo que se puede hacer que los niños crean que es un sustituto del regaliz. La clínica es de tipo digestivo y solo en los casos de ingesta importante aparecen las manifestaciones de hipersensitibilidad y aumento del tono simpático. Por último tenemos la cicuta maculata. Esta es una planta de la familia de las umbelíferas y a esta se le puede confundir también con el perejil, ya que es muy parecido. Su consumo accidental es debido a que se consume con el perejil. La única diferencia es que este tiene un olor fétido y desagradable. Todas las partes de la cicuta son tóxicas, pero en especial las hojas, las raíces y los rizomas. Contienen un alcaloide alifático insaturado, la cicutotoxina, y un derivado piperidénico, la conina, que son potentes tóxicos del sistema nervioso central. Producen parálisis rápidamente progresiva, trastornos de la sensibilidad, convulsiones y muerte por parada respiratoria.
Se asocian trastornos del ritmo cardíaco, inicialmente síntomas digestivos.